Houve moitos prexuicios na filoloxía románica tradicional condicionados por cuestións de tipo político, de tipo social, aspiracións incluso territoriales que fixeron ao largo da historia que unhas linguas non puideran ser reconocidas como tales. O caso del asturiano foi un caso clarísimo, e o asturiano evidentemente sí que é unha lingua que está en peligro de extinción, al igual que ocurre coa fala e a naviega. Lle unha franxa de terreno, lle unha estalla de terreno de xente que lle claramente asturiana, que se sienten moi asturianos e que el tipo de lingua, por razones de tipo histórico, participa de rasgos que son gallegos e rasgos que son asturianos. En a medida que se aberen máis al río Navia, pues máis rasgos asturianos hai, en a medida que máis se orillen al río Eo, máis la presencia de Galicia lle unha realidad. Entonces, en este sentido, ¿quiere decir que falen un entremez? No, lo que falen lle unha lingua bien elaborada, como todas as linguas tan bien elaboradas. Lo que pasa é que al que non lle da allí, dai la sensación de que si se pon a analizar, este rasgo lle de tipo gallego e este rasgo lle de tipo asturiano, pero bueno, eso é el análisis posterior, non quiere decir que sea un entremez caprichoso lo que la xente fala perfectamente bien e acordes con lo que la expresividade exixe. La fala, dende un punto de vista científico, si un químico analiza el agua, pues va a topar que son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces dirá que H2O y agua, pero seguramente podrá llegar un sacerdote y decir que eso no es agua, que es agua bendito. Y claro, el agua bendito, eso no aparece en la fórmula química. Entonces, filolóxicamente, científicamente, lo que se fala entre el Eo y el Navia ye gallego, ye unes fales gallegues o gallego-portugueses en diverso grado de transición hacia el asturiano, como ye normal, que tienen una entidad filolóxica y que se escriben dentro de la rama lingüística gallego-portuguesa. Ahora bien, hay una xente que prefiere llamar a eso gallego-asturiano, fala de otras maneras, pero eso ya es el agua bendito. Eso ya es el agua bendito. El agua bendito es indemostrable, es simple voluntarismo. Eso é unha falacia tremenda. E precisamente el próximo martes, día 10, vamos fer unha comunicación, un congreso de filoloxía hispánica de investigadores mozos, Ruth González e eu, onde vamos falar precisamente de como se categoriza a lingua e como é necesaria unha visión pragmática que integre os niveles de descripción lingüística tradicionales, que non se quede simplemente aí, e precisamente vamos a aplicarlo a fala del naviega, a fala naviega. Entonces, bueno, penso que é mellor que unha cuestión tan complexa poda responderse dunha maneira máis pertinente como é esta comunicación, así que invito a toda a xente a que poda ir aí. El tema de la fala del occidente, personalmente, da igual que sea gallego oriental, que sea asturiano occidental, que sea gallego asturiano. Lo que realmente me interesa y es que, igual que en otras zonas de Asturias, lo que allí se fale sea oficial y se normalice. Nosotros tenemos una máxima autoridad lingüística que es la Academia de la Lengua Asturiana, que dice que aquello y una lingua asturiana y una variedad asturiana que se llama gallego asturiano, y ahí tenemos que respetarlo. Vuelvo a decir, dame igual el nombre que ideamos, sino que la fala de allí se respete y, por supuesto, como territorio asturiano que tienen que ser la Administración asturiana y la Academia de la Lengua Asturiana quien se encargue de esa normalización social. Uno de los problemas del asturianismo político, del asturianismo militante, y es la engarradiella constante que tenemos, ¿no? O que tienen, porque yo la verdad que no tengo ningún problema con nadie. Pero no sé qué decir, y a mí parece que hay una pena que esta xente pues siga pegándose. No puedo decir, había que decir los nombres, lo que pasa es que yo tampoco estoy tan enterado, pero había que decir los nombres de todo lo que están pegando y lo que están tirando por la borda, la posibilidad de que esto salga para adelante, ¿no? Y cuando la generación siguiente, la mía quizá, llegue a cuotes de poder e intente cambiar las cosas, pues a lo mejor es demasiado tarde, ¿no? Este es el momento, y desde aquí un llamamiento a la xente de IAS, a la xente de Andecha, a la xente del Vía, o del Bloque por Asturias,
para que tengan reuniones ya, para que en el 2007 haya posibilidades reales de haya concejales en concellos como Piloña, en concellos como Ayer, para tirar para adelante del tema asturiano, del tema cultural y el tema cultural y el tema de izquierdas. Evidentemente mi postura y esa, ¿no? La unidad, por lo menos la unidad a la hora de defender la oficialidad de la lengua asturiana tiene que ser esencial. Y no me voy a posicionar de un lado o del otro, pero sí que tengo claro que si nos ven divididos van a darnos caña. Paisa, mira lo que tengo, mira, paisa, mira lo que tengo. Es cluca dentro el bar a mirar Roceano la actitud del personal, negrura policíaca, barullo ritual, parece estar sudando na Medina de Rabat. ¡Chop, chop! Llenoes y bisbales calecen y los pies chorrecen subversives plantaciones de CDs. Ahmed prende otro pitu, cayuma la ciudad. Qué guapa y la noche, qué feo el municipal. Paisa, mira lo que tengo, paisa, mira lo que tengo. Equivale mi vida en una pista del CD. Paisa, mira lo que tengo, paisa, mira lo que tengo. Equivale mi vida en una pista del CD. La suerte y un peruano que chibla revirao, haciendo que encuriosan los cordones del calzao. Redoble de tambores, aplausos y tachán. La manta voladora crucia al cielo una vez más. Paisa, mira lo que tengo, paisa, mira lo que tengo. Equivale mi vida en una pista del CD. Paisa, mira lo que tengo, paisa, mira lo que tengo. Equivale mi vida en una pista del CD. Agua que viene, agüina que viene, agua que viene, agua que viene, agua que viene, agüina que viene. Paisa, mira lo que tengo, paisa, mira lo que tengo. Equivale mi vida en una pista del CD. Paisa, mira lo que tengo, paisa, mira lo que tengo. Equivale mi vida en una